Antes que todo, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y claro, ya deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar ahora no es solo un relato, es un milagro escondido bajo el polvo del tiempo. Una historia que nació del vientre del dolor y floreció entre cenizas y raíces. Lo que voy a contar aquí sucedió en el corazón de México, alrededor de 1861, en una época en que las palabras honor y supervivencia caminaban lado a lado, y la tierra seca parecía guardar más secretos que el propio cielo estrellado. La protagonista se llamaba Ana María. Era una joven, probablemente ni siquiera había cumplido 20 inviernos, pero ya llevaba sobre sus hombros un peso que muchas mujeres no soportarían ni en 2 vidas. Embarazada de gemelos, Ana fue abandonada por su propio pueblo durante una fuga desesperada, dejada atrás como si no fuera más que una carga incómoda. Y fue en ese abandono donde todo comenzó. Ana María no era el tipo de mujer que se veía en los salones de baile de las ciudades coloniales. Sus rasgos morenos, su cabello largo y revuelto, y su forma de caminar en silencio con los ojos siempre atentos, denunciaban una vida moldeada por el miedo y la desconfianza. Venía de un pueblo pequeño, acostumbrado a temer a los comanches como demonios del desierto. Aun así, aquella noche de tormenta, en pleno desierto de Chihuahua, no fue un comanche quien la hirió. Fueron los suyos. Sangraba, con las manos hundidas en la tierra dura, intentando encontrar algún apoyo, mientras el cielo se desplomaba en truenos y barro. Sus pies estaban destrozados, su vestido sucio de polvo y vergüenza. Cuando el dolor del parto la atacó, ya no gritaba pidiendo ayuda. No había nadie más para escuchar. Bajo un árbol que no daba sombra ni hojas, Ana María dio a luz sola. La escena, si fuera narrada por un sacerdote, parecería un castigo. Pero allí, en el suelo frío y bajo la lluvia espesa, nacieron 2 niños con pulmones demasiado fuertes para aquel silencio. Un niño y una niña. Los llamó Luz y Salvador, pero en ese momento solo pudo abrazarlos con la poca fuerza que le quedaba. Estaba febril, temblando, y con la cabeza apoyada en la raíz seca del árbol, como si pidiera perdón a la tierra por mancharla con tanta sangre. En ese instante, Ana no sabía si había sobrevivido al parto o si ya estaba muriendo. Pero antes de que el mundo se apagara por completo, vio una silueta entre la niebla de la lluvia, un hombre de cabello negro, piel curtida por el sol y ojos que cargaban guerras no ganadas. Su nombre era Diego, un guerrero comanche, conocido entre los suyos como aquel que había enterrado a todos sus muertos. Ya había visto lo peor de la guerra, perdido hermanos, amigos e incluso la fe. Años atrás, juró no volver a salvar a un blanco. No importaba si era hombre, mujer o niño. Para él, los blancos representaban destrucción, mentira y codicia, pero allí estaba ella, una mujer entregada al desierto, con 2 niños en brazos y el cuerpo abierto por el dolor. Podía simplemente darle la espalda, tal vez debería, pero Diego no estaba hecho de piedra. La imagen de aquella mujer sangrando en el barro tocó algo que él ya no recordaba tener. Bajó del caballo despacio, como quien pisa un terreno sagrado, y cuando llegó cerca, ella ya estaba desmayada. Los bebés lloraban y solo el llanto evitó que el desierto se los tragara por completo. Diego envolvió a los bebés en su manta de cuero curtido, apretando los dientes mientras sentía el calor frágil de esos cuerpos diminutos en contraste con el frío de la lluvia. Levantó a Ana María en brazos con la misma firmeza con que se sostiene un arma lista para disparar, con cuidado, pero preparado para el impacto. Pesaba casi nada, solo huesos y la voluntad testaruda de no morir. No dijo palabra mientras la colocaba sobre el caballo. El guerrero cabalgó por horas, en silencio absoluto, con la mujer desmayada atada a su cuerpo y los gemelos protegidos bajo su poncho. La travesía hasta el campamento fue larga,
y el viento parecía susurrar advertencias antiguas, que estaba rompiendo su promesa, traicionando a su pueblo, desafiando a los muertos. El campamento de los comanches era un círculo de vida en medio de la nada. Rodeado por tiendas hechas con pieles y madera, latía con el calor de los fuegos, los gritos de los niños jugando, los tambores rítmicos y el olor a carne asada a lo lejos. Cuando Diego llegó, no necesitó decir nada. Su silencio ya era conocido. Allí, y cuando cargaba a alguien en brazos, siempre era alguien que no volvería a respirar. Pero esta vez fue diferente. Cuando bajó a Ana María al suelo de la tienda de curación, todas las mujeres se detuvieron. Algunas murmuraron palabras que parecían plegarias, otras fruncieron el ceño con desconfianza. Una de ellas, Isabel, la más severa, soltó un gruñido y se dio la vuelta. Era claro, una mujer blanca allí era una herida abierta a punto de infectarlo todo. Entonces apareció Sofía, pequeña, arrugada como un pergamino antiguo, con el cabello recogido en largas trenzas que casi tocaban el suelo. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía, pero todos la escuchaban como si hubiera vivido más que cualquier guerrero. Sofía se arrodilló junto a Ana María, puso las manos en su vientre marchito, aún manchado de sangre, y no hizo preguntas. Solo comenzó a cantar, en un tono grave e hipnótico, como si llamara de regreso a un alma que ya se había ido demasiado lejos. Las otras mujeres observaban en silencio. Los gemelos fueron colocados junto a la madre, y por primera vez desde que llegaron, Ana María abrió los ojos. No dijo nada, pero lágrimas corrieron por su rostro sucio. Estaba viva, y por primera vez en mucho tiempo, alguien la cuidaba. Los días siguientes fueron de fiebre y delirios. Ana María despertaba hecha pedazos, murmurando nombres que nadie entendía, llorando sin saber por qué. Sofía era su sombra constante. Alimentaba a los bebés con leche de cabra mezclada con raíces molidas y mantenía a la madre hidratada con caldos calientes de hierbas que solo ella conocía. Diego no se acercaba. Observaba desde lejos, como un guardián renuente, siempre de pie, brazos cruzados, con la mirada fija en la entrada de la tienda. Algunos decían que estaba loco, otros que era tonto, pero nadie tenía valor para enfrentarlo. Era Diego, al fin y al cabo. El hombre que nunca más lloró desde que perdió a su hijo en un ataque de colonos, el mismo que ahora vigilaba a dos niños, recién nacidos con los ojos de quien lo ha perdido todo. Y estaba empezando, sin darse cuenta, a recuperar algo. En los primeros días, Ana María apenas podía distinguir realidad de sueño. El dolor en el cuerpo era constante, pero había otro dolor, más profundo, que ningún remedio de raíz ni té amargo parecía alcanzar. El dolor de ser rechazada. Aunque no entendía el idioma hablado a su alrededor, sabía que su presencia allí era incómoda. Miradas atravesadas, silencios demasiado largos, gestos ásperos, pero había algo que la sostenía. Sus hijos, Luz y Salvador, dormían casi siempre entre pieles suaves y el calor de la tienda de Sofía, y a veces, cuando lloraban demasiado fuerte, era Diego quien entraba en silencio, tomaba a los dos en brazos al mismo tiempo, como si lo hubiera hecho toda la vida, y los mecía con un murmullo bajo que parecía un susurro del viento. Ana observaba eso con ojos húmedos, sin saber si era gratitud, asombro o algo que aún no tenía nombre. Sofía, a pesar de su edad, era incansable. Se sentaba todas las tardes al lado de Ana María y señalaba objetos con las manos, diciendo los nombres en comanche: fuego, agua, niño, cielo. Al principio, Ana encontraba todo confuso, pero comenzó a repetir, palabra por palabra, como si se agarrara a cuerdas lanzadas por alguien mientras se ahogaba. Cada vez que pronunciaba una palabra correcta, Sofía sonreía con los ojos. Era una sonrisa pequeña, casi secreta, pero era como una luz que rompía un poco la oscuridad alrededor.
Poco a poco, Ana fue entendiendo más de lo que escuchaba, y más aún, fue siendo escuchada con el corazón. Empezó a cuidar a sus propios hijos, aunque con dificultad, y a caminar un poco, aunque sus piernas temblaran. La sensación de inutilidad comenzó a dar paso a algo nuevo: propósito. Una tarde en que el cielo parecía quemado por dentro, con nubes rojas como brasas, Ana vio partir a Diego rumbo al norte con otros 2 guerreros. Nadie dijo por qué. Sintió un apretón en el pecho, pero no supo por qué. Durante los 3 días que estuvo fuera, Salvador se enfermó. Fiebre alta, respiración agitada, llanto débil. Ana entró en pánico. Sofía intentó de todo: caldos, hierbas, baños tibios, pero nada bajaba la fiebre. Fue en una madrugada silenciosa, con el niño ardiendo en los brazos de la madre y Luz durmiendo al lado como si esperara lo peor, que Diego volvió. Cubierto de polvo y barro, entró sin decir palabra, entregó una bolsita de raíces oscuras a Sofía y salió, como si el tiempo no existiera. Sofía abrió los ojos como platos. Esa raíz solo crecía en las orillas de un río custodiado por un clan enemigo. Había arriesgado la vida para salvar al niño, que ni siquiera era suyo. Esa noche, por primera vez, Ana María lloró no de miedo, sino de algo que parecía romperse por dentro y a la vez reconstruir. No dijo nada a Diego, ni él a ella. Pero cuando Salvador comenzó a mejorar, ella empezó a preparar los caldos con sus propias manos, siguiendo los gestos de Sofía. Quería aprender todo, quería ser útil, quería quedarse. Fue en ese momento que la tribu empezó a ver algo diferente en ella. Isabel, la mujer que más la despreciaba, la sorprendió una tarde raspando raíces para hacer ungüento para los niños del campamento y dijo, entre dientes, que al menos sabía trabajar. Fue la primera vez que le dirigió la palabra sin veneno puro. Era poco, casi nada, pero para Ana fue como escuchar una piedra moverse dentro de una montaña, el comienzo de un cambio. Con el paso de las semanas, Ana María empezó a participar en las tareas del campamento, aunque tímidamente. Lavaba trapos usados en la tienda de curación, cuidaba a los niños mientras las madres salían a buscar agua, y aprendía a moler semillas con un tipo de piedra que al principio le hacía doler los brazos. Con cada gesto, sentía como si estuviera pegando pedazos de sí misma, como quien cose una ropa vieja y rota que aún puede servir. No era aceptada por todos. Lejos de eso, algunas mujeres susurraban entre ellas cuando pasaba, y ciertos ancianos evitaban mirarla directamente a los ojos. Pero la vida en el campamento era muy diferente a la vida que tuvo antes. Allí, todos tenían una función. No había espacio para inútiles, pero tampoco había lujo. Y por difícil que fuera, Ana sentía una extraña sensación de pertenencia, como si el desierto, por más duro que fuera, la tratara mejor que su propio pueblo alguna vez. Los gemelos crecían rápido. Luz era más callada. Miraba el mundo con ojos grandes y silenciosos, como si todo fuera un misterio esperando ser descifrado. Salvador era inquieto, curioso, tiraba todo lo que veía y trataba de pararse antes de aprender a gatear bien. Por la noche, Ana los acostaba sobre pieles calentitas al lado del fuego y los observaba dormir como quien vela algo sagrado. A veces, cuando todos ya estaban recogidos, Diego se acercaba y se sentaba en silencio, no a su lado, sino cerca de los niños. Se quedaba horas allí, callado, solo escuchando el sonido de la respiración de los pequeños y el crepitar de la leña ardiendo. Nunca intercambiaban palabras, pero Ana sentía que él estaba allí por ella también, aunque él mismo no lo supiera todavía. Hubo un día en que Ana, mientras recogía raíces con otras mujeres, pisó una espina afilada que se clavó profundo en el talón. Intentó disimular el dolor, pero la herida se infectó y apenas podía caminar por la noche.
Fue Diego quien se dio cuenta. Entró en la tienda, tomó su pierna con una delicadeza inesperada y, sin pedir permiso, limpió la herida con un paño empapado en una mezcla fuerte que ardía como fuego. Ella apretó los dientes, pero no lloró. Él la miró a los ojos, por primera vez de verdad, y dijo en voz baja y firme que ella necesitaba aprender a pedir ayuda. Aquí nadie sobrevive solo. Fueron pocas palabras, pero entraron en ella como una verdad antigua, algo que siempre supo pero nunca tuvo a quien decirlo en voz alta. Esa noche, cuando Diego salió de la tienda, Ana sintió que algo había cambiado, y por primera vez no se sintió una huésped allí, se sintió parte. La semana siguiente, la tribu se preparaba para la ceremonia del fuego, una tradición ancestral donde se sellaban decisiones importantes frente a los ancianos y a los espíritus. Ana no sabía qué sucedería, pero percibía la tensión en el aire. Los guerreros afilaban sus lanzas, las mujeres trenzaban el cabello de las hijas y pintaban los rostros con pigmentos naturales. Sofía, con una mirada más seria de lo habitual, pidió que Ana se pusiera una túnica hecha de piel clara y se lavara el cabello en el río antes del atardecer. Ana obedeció, aunque sin entender. Cuando regresó, fue conducida hasta el centro del círculo ceremonial con los gemelos en brazos. Diego estaba allí, esperándola, con el rostro pintado en trazos rojos y negros. Cuando sus ojos se encontraron, todo a su alrededor pareció desaparecer. Lo que vino después no fue una petición, fue una afirmación silenciosa. Él tocó su frente con la suya, sostuvo a los gemelos junto al pecho y declaró, delante de todos, que esa era su familia ahora. La tribu quedó en silencio. Después, los tambores comenzaron a sonar. Esa noche, después de la ceremonia, Ana María no pudo dormir. No era miedo ni ansiedad. Era una extraña paz mezclada con un tipo de cansancio que solo conoce quien ha caminado mucho tiempo sola. Por primera vez, sintió que su existencia había sido validada ante otros ojos, ojos que ya no la veían como una intrusa, sino como alguien que había resistido, aprendido, pertenecido. Diego no volvió con ella a la tienda esa noche. Se quedó en el círculo de hombres, en silencio, escuchando las historias de los viejos, como si aún estuviera digiriendo lo que acababa de hacer. Pero Ana no se sintió sola. La sensación era otra. Era como si una puerta, que ni siquiera sabía que estaba cerrada, finalmente se hubiera abierto. Y el viento que entró era cálido, vivo, lleno de posibilidades. Con el paso de los días, el campamento empezó a cambiar a su alrededor. No porque todos se hicieran amigos de repente. Eso tomaría tiempo. Quizá nunca sería completo. Pero la hostilidad dio paso a la curiosidad. Los niños se acercaban a jugar con Luz y Salvador. Algunas mujeres la llamaban para tareas más difíciles, como coser pieles o separar semillas. Isabel aún mantenía distancia, pero ya no escupía al suelo al verla pasar. Era el tipo de cambio que no se hace con palabras, sino con gestos. Y Diego seguía siendo Diego, callado, firme, protector, pero poco a poco dejaba escapar fragmentos de sí, una sonrisa contenida al ver a Luz intentar gatear tras un perro, un gesto rápido de acomodar la trenza de Ana cuando ella estaba distraída. Cosas pequeñas, pero que para Ana tenían el peso de un mundo entero. Fue en una tarde de calor sofocante que llegaron los forasteros. 2 hombres y una mujer, heridos, deshidratados, arrastrando los pies en la arena como fantasmas venidos de un infierno sin nombre. Cayeron a la orilla del campamento y se desmayaron allí mismo, ante los ojos sorprendidos de los niños. La tribu se reunió en silencio. Algunos querían expulsarlos de inmediato. Otros, temiendo enfermedades, sugirieron dejarlos morir donde estaban. Pero Ana se adelantó, con los gemelos en brazos y los pies firmes en la tierra. Dijo, con el poco comanche que dominaba,
que ella también llegó un día caída, herida y sin esperanza. Y si hoy estaba viva, era porque alguien eligió romper la regla y ofrecer compasión. El silencio que siguió fue pesado. Diego no dijo nada, solo dio un paso adelante, se agachó junto a los forasteros y los examinó. Y cuando levantó los ojos, dijo solo: «Traigan agua». Ese gesto consolidó a Ana María como una voz viva dentro del pueblo, no por haber gritado, sino por haber recordado. Recordar a todos que detrás del dolor de un extraño puede haber un futuro que la tribu aún no conoce, y quizá por eso Isabel, una noche en que los forasteros ya se recuperaban, le ofreció a Ana un collar antiguo, hecho con dientes de coyote y piedras rojas. No dijo por qué, solo lo entregó. Ana, sin entender el significado exacto, aceptó con un nudo en la garganta. Era más que un regalo, era un símbolo, un sello, la aceptación que jamás se atrevió a soñar. Y esa misma noche, cuando Diego entró en la tienda, encontró a Ana con los gemelos durmiendo a su lado, usando el collar y sonriendo con los ojos cerrados. No dijo nada, solo se acostó a su lado por primera vez. Los días que siguieron a la llegada de los forasteros trajeron una nueva calma, como si el desierto por un tiempo hubiera suspendido sus pruebas. Ana María dividía su tiempo entre cuidar a los gemelos, ayudar a Sofía con las pociones y preparar pieles junto a las otras mujeres. Había algo reconfortante en formar parte de una rutina, por dura que fuera. Por la noche, cuando el campamento se silenciaba, se acostaba junto a Diego, aún sin muchas palabras intercambiadas, pero con una paz que antes no conocía. Su cuerpo, cálido y firme, era una especie de refugio que no pedía explicaciones. Había espacio entre ellos, pero no distancia. Y a veces, cuando la brisa de la madrugada entraba por la tienda, Ana se sorprendía pensando que quizá, finalmente, había encontrado lo que tantos llaman hogar. No un lugar, sino un alguien. Con el tiempo, Diego empezó a enseñar a Salvador a montar en un caballo pequeño, hecho solo para entrenamiento. Luz observaba todo con los ojos semicerrados, sentada con Ana bajo un árbol torcido que daba sombra parcial, suficiente para engañar al sol. El niño reía con risas cortas, casi ahogadas, cada vez que el caballo se movía. Era un sonido nuevo en el campamento, la risa de un niño blanco mezclada con el olor del polvo comanche. Diego lo sostenía por la cintura con una mano firme y orgullosa. Era la imagen de un padre. Ana observaba todo con el corazón apretado, no por miedo, sino por una gratitud tan grande que dolía en el pecho. Sabía que, aunque no lo dijera, él ya los amaba. No necesitaba declaraciones, solo ese gesto, una mano que sostiene, una mirada que protege, una presencia que queda. Fue en una noche oscura, cuando la luna no se atrevía a aparecer y los vientos parecían susurrar presagios, que Diego se despertó con un presentimiento extraño. Tomó el arco, revisó el perímetro y notó huellas recientes en la arena. No eran de animal, ni de gente de la tribu. Eran huellas de botas, botas de cuero duro, usadas por hombres de las ciudades, mercaderes o soldados. Al día siguiente la senda llevaba a un punto lejano, pero aún demasiado cercano. Diego volvió al campamento con semblante sombrío. Reunió a los ancianos y explicó lo que vio. La posibilidad de ataque era pequeña, pero no nula. Y fue en ese momento que Ana, escuchando todo a distancia, se acercó y dijo que reconocía ese patrón de pisadas. Su antiguo pueblo. No dijo nombres, pero su voz tembló al hablar. «Matan antes de preguntar», dijo en español. Y aunque pocos allí entendían sus palabras, bastaba mirar su rostro para comprender el peligro. Desde ese día, el campamento se preparó en silencio. Fortificaron los alrededores con trampas, reforzaron los turnos de vigilancia y escondieron a los niños en las tiendas más alejadas. Ana cuidaba todo con un sentido de urgencia que venía de las entrañas.
Sabía cómo pensaban esos hombres. Sabía que no aceptarían ver a una mujer viva entre los salvajes, mucho menos con hijos en brazos. No tenía duda, si los encontraban, serían llevados o muertos. Y fue en ese contexto que Diego hizo algo que nadie esperaba. Llevó a Ana hasta el límite del campamento, donde había un terreno elevado con vista al desierto, y allí, solo, empezó a construir una cabaña. Con sus propias manos, tronco por tronco, no pidió ayuda, no explicó nada. Solo trabajaba. Y cuando Ana, sosteniendo a Luz en brazos y con Salvador a sus pies, se acercó y preguntó qué estaba haciendo, él respondió: «Nuestro refugio, donde nadie te arrancará de mí». La cabaña de Diego era diferente a todo lo que existía en el campamento. No estaba hecha de pieles y ramas, sino de madera gruesa, cortada y transportada poco a poco desde el este, donde aún creían algunos árboles retorcidos. La levantó con manos callosas y un silencio cargado de significado. Cada tronco encajado, cada rendija sellada con barro, era como una promesa dicha sin palabras. Cuando finalmente estuvo lista, simple y modesta, pero sólida como una roca, Diego no hizo discurso. Solo llevó a Ana hasta la entrada. Abrió la puerta y le entregó un trozo de cuero con dibujos hechos a mano. Una figura femenina sosteniendo a dos pequeños, junto a una figura masculina con arco. Era su historia, dibujada con carbón y sangre de caza. Ana sostuvo ese regalo como quien sostiene el alma misma, y allí, entre paredes de madera y el olor fresco del barro seco, supo, estaba en casa. La vida en esa nueva morada no era más fácil, pero sí más íntima. Ana y Diego dormían lado a lado ahora con los gemelos en el centro como un muro vivo de amor. Aprendió a preparar carne ahumada como los comanches, a atar los mechones de luz, a contar los minutos del día por la posición del sol. Diego enseñaba a Salvador a escuchar el viento e identificar huellas en el suelo seco, y cuando caía la noche se sentaban afuera, en silencio, viendo las estrellas como quien mira una película antigua y sagrada. Había momentos en que Ana aún recordaba el dolor, el abandono, el parto, en el cinto barro, pero ahora esos recuerdos venían como ecos, distantes, amortiguados y siempre seguidos de la imagen de Diego con un niño en cada brazo. Aún así, no todo era plena aceptación. Quedaba un puñado de voces en la tribu que cuestionaban el lugar de Ana. Decían que su presencia atraía malos espíritus, que el gesto de Diego podría debilitar los lazos con los ancestros. Y fue durante una reunión entre los mayores, cuando el tema volvió a surgir, que Sofía se levantó. Nunca gritaba, nunca interrumpía, pero esa noche su voz resonó firme y antigua. Dijo que Ana era un regalo del espíritu de la tormenta, una mujer probada por la tierra, el viento y el fuego. Dijo que nadie allí había parido dos hijos sola en medio del desierto y sobrevivido, que no era Ana quien debía probar su valor, era el pueblo que debía reconocer la fuerza que estaba frente a ellos. Tras esas palabras, nadie más se atrevió a hablar. Ana, escuchando todo desde afuera, apoyada en la pared de la tienda, lloró en silencio. Por primera vez alguien la defendió en voz alta. Poco después, Ana comenzó a enseñar palabras en español a los niños de la tribu, con permiso de Sofía. Les encantaba. Se reían intentando pronunciar mariposa, zapato y luz. El intercambio de lenguas se volvió un juego, un puente entre dos mundos. Ana también enseñaba canciones de cuna que escuchó en su infancia, mientras aprendía, con las ancianas, las historias de los espíritus de la montaña y de las mujeres que hablaban con las piedras. Fue en uno de esos encuentros que Isabel, con su forma seca de siempre, preguntó si Ana sabía hilar cuerda de bejuco. Ana respondió que no, pero que quería aprender. Isabel solo resopló y le tiró un manojo de bejucos al regazo. «Entonces, empieza ahora»,
dijo sin mirar atrás. Y en ese gesto rudo había algo muy parecido al respeto. La nueva rutina estaba marcada por pequeñas victorias. Cada sonrisa de Luz, cada travesura de Salvador, cada gesto de aceptación por parte de los miembros de la tribu era como un ladrillo más en la fundación de algo mayor. Ana María ya no caminaba con la cabeza baja. Aprendió a andar con la barbilla levantada, la mirada firme y el cuerpo equilibrado entre la delicadeza y el coraje. Era admirada por su silencio atento, por su disposición a aprender, y principalmente por la forma en que trataba a todos con gentileza, incluso a aquellos que un día escupieron en su dirección. Diego, por su parte, también había cambiado. Era menos piedra, más raíz. Seguía callado, sí, pero había dulzura en la forma en que trenzaba el cabello de la hija o contaba historias sin palabras al hijo, dibujando figuras en la arena a la luz de la luna. No llamaba a Ana mujer ni esposa, la llamaba nuestra, como si ella fuera un pedazo de la propia tierra. Fue durante una de las caminatas a la orilla del río que Ana tuvo un mal presentimiento. El viento estaba más frío de lo habitual, los pájaros callados y hasta los insectos parecían esconderse. Al regresar al campamento encontró todo agitado. Habían visto humo a lo lejos, señal de que grupos armados quizás se acercaban. Esa era una posibilidad que nunca desaparecía por completo. La tribu se dividió en tareas: hombres de vigilancia, mujeres recolectando provisiones, niños escondidos. Diego se encargó de preparar trampas en el perímetro más lejano. Ana no lloró ni suplicó. Solo le entregó una pequeña bolsa con té seco y un trozo de tela con olor a casa. Por si necesitas recordar a dónde volver. Letosit, dijo. Él no respondió, pero sostuvo la tela por demasiado tiempo para alguien que finge no sentir. Pasaron 2 días en tensión silenciosa. Cuando finalmente el polvo se levantó en el horizonte, no eran soldados ni cazadores. Eran 4 hombres, sucios y armados, con los rostros quemados por el sol y los ojos de quien ya perdió todo. Gritaban palabras en español, exigiendo comida y refugio. La tribu permaneció en silencio, pero bastó un paso en falso, una mano agarrando la empuñadura de un cuchillo, y el caos empezó. Uno de los hombres intentó invadir una de las tiendas. Otro amenazó a un niño. Diego apareció como un rayo, derribando al primero con un golpe seco, mientras los otros guerreros salían de las sombras como fantasmas listos para atacar. Todo duró pocos minutos, pero para Ana fue como si el tiempo se hubiera detenido. Corrió hacia donde Luz y Salvador estaban escondidos, los abrazó fuerte y rezó, no por ella, sino por ese pueblo que ahora era suyo. Al final de ese día, el suelo estaba manchado de sangre ajena. 3 de los hombres estaban muertos. Uno sobrevivió y fue expulsado con la cara marcada a fuego. No como castigo, sino como aviso. Nadie más se atrevió a volver. La tribu no celebró. La muerte nunca es motivo de fiesta, pero hubo un sentimiento colectivo de protección restaurada. Diego, herido ligeramente en el hombro, volvió a la cabaña y encontró a Ana en silencio, cosiendo una manta nueva con restos de cuero. No habló de la pelea, no contó detalles. Solo se sentó a su lado, con los hijos en brazos, y dejó que el calor de aquella pequeña casa hecha de elección los envolviera. Ana entonces se apoyó en su hombro y por primera vez dijo las palabras que se habían gestado en el fondo del pecho desde la tormenta: «Gracias por no dejarme morir». Después de ese día, Ana María cargó una cicatriz invisible, un recuerdo de cuánto puede cambiar la vida en segundos. Aún así, no se permitió vivir con miedo. Al contrario, parecía más firme. Comenzó a enseñar a otras mujeres a reconocer señales de peligro, a preparar test de alerta, a identificar quién necesitaba ser observado con atención. Su voz, antes susurrada, ahora se escuchaba con respeto.
no como alguien que sabe todo, sino como alguien que sobrevivió lo suficiente para saber de qué hablaba. Sofía, cada vez más frágil, decía que Ana se había convertido en su nuevo espejo, alguien que podía seguir pasando adelante lo que ella misma aprendió con las estrellas. Y cuando, una mañana, la anciana tuvo un mal súbito, fue Ana quien la cuidó por días, preparando ungüentos, alejando visitas, cantando al pie de la hamaca. Sofía sobrevivió, pero allí comprendió. Su misión estaba cerca del fin. Durante la estación seca, Ana se convirtió en una de las líderes de la tienda de curación. No había título oficial para eso, pero todos la buscaban primero cuando alguien se cortaba, quemaba o enfermaba. Mantenía un cuaderno viejo, regalo de Diego, donde anotaba combinaciones de hierbas y lo que funcionaba mejor para cada síntoma. Empezaba a juntar también palabras en español y comanche, como si quisiera crear un puente entre los mundos, tal vez algún día para sus hijos, tal vez para quien viniera después. Salvador y Luz, ahora con cabello largo y ojos atentos, corrían libres entre las tiendas, mezclando lenguas en los juegos, intercambiando nombres con los otros niños. Ya nadie los llamaba los hijos de la extranjera. Eran solo Luz y Salvador, partes del todo, raíces nuevas en tierra antigua. Diego, por su parte, parecía haber encontrado su lugar también. Seguía siendo respetado como guerrero, pero ya no era visto solo como una figura fría e impenetrable. Pasaba tardes enteras moldeando arcos para los jóvenes, enseñando técnicas de caza con paciencia e incluso inventaba historias para Luz cuando ella fingía miedo de dormir. Por la noche, él y Ana se sentaban en la entrada de la cabaña, hablando poco, pero sintiendo mucho. El tiempo entre ellos era otro, un tiempo hecho de pausas, de miradas que no necesitaban traducción. Y fue en una de esas noches que Ana, mirando el fuego que danzaba entre ellos, preguntó si alguna vez había pensado en partir. Diego tardó en responder. Después de un largo silencio, dijo solo: «Partir de donde el alma encontró raíz es lo mismo que morir de pie». Ana sonrió. Sabía que esas pocas palabras eran todo lo que necesitaba oír. Entonces llegó una niña nueva al campamento, huérfana de padres muertos en una inundación en el sur, traída por un grupo que volvía de un intercambio. Nadie sabía su nombre, solo sabían que no hablaba, no lloraba y no comía. Sus ojos eran grandes, redondos y asustados. Ana fue la primera en acercarse. Se sentó en el suelo, frente a la niña, sin decir nada. Solo le ofreció un trozo de fruta y un silencio acogedor. La niña no aceptó en ese momento, pero no se alejó. En los días siguientes, Ana volvió a intentarlo, con delicadeza, con tiempo, con la misma paciencia que alguien tuvo con ella un día, y, poco a poco, la niña empezó a quedarse cerca, tocaba las trenzas de Luz, imitaba los movimientos de Salvador, hasta que un día, sin aviso, apoyó la cabeza en el regazo de Ana y se durmió. Fue en ese instante que entendió. Su historia se repetía, pero esta vez ella era la mano extendida. La niña sin nombre empezó a vivir con Ana y Diego, sin haber sido adoptada oficialmente, pero tampoco jamás excluida. Salvador empezó a llamarla Flor, y con el tiempo todos adoptaron ese apodo. Todavía hablaba poco, pero sonreía con más frecuencia, y su silencio ya no era vacío, era elección. Ana la cuidaba como si hubiera salido de su propio vientre, con la misma atención, el mismo cuidado, el mismo amor aprendido en el dolor. Fue en ese período que Ana percibió algo profundo, que el amor verdadero no necesita nacer de la sangre, sino del cuidado constante, y que muchas veces es en la repetición de gestos simples, un baño, un peinado, una historia contada 3 veces, donde se construye una familia. Flor era ahora una de las suyas, sin documento, sin promesa, sin ceremonia, solo pertenencia. Sofía
Ya con la respiración más corta y los ojos casi siempre cerrados, llamaba a Ana con más frecuencia. Pedía que le sostuviera la mano, que cantara esas canciones en español que decía no entender, pero le gustaba escuchar. En una tarde, sentada bajo el cielo color cobre, Sofía sostuvo firme los dedos de Ana y dijo que la vida no estaba hecha de comienzos y finales, sino de nuevos comienzos. Dijo que todo lo que había aprendido no valdría nada si muriera con ella, que ahora era Ana quien debía enseñar. Eres mujer de fuego, viento y tierra, nunca dejes que apaguen eso. Fueron sus últimas palabras conscientes. Sofía partió 3 días después, en una noche silenciosa, sin dolor, con una leve sonrisa en el rostro. La tribu la veló como una de las grandes, y Ana, de pie, con un hijo a cada lado, fue quien encendió la última llama de la ceremonia. La pérdida de Sofía se sintió como un eco que se esparce lentamente. Ana sintió la ausencia como quien pierde un pedazo de su propio nombre, pero también sintió que algo se había afirmado dentro de ella. Ahora era ella quien buscaban para consejos, para decisiones difíciles, para rituales. Su presencia ya no era solo tolerada, era necesaria. Isabel, ya mayor, comenzó a caminar siempre con un bastón y a conversar con Ana con más frecuencia. Un día, al despedirse después de compartir un té, dijo: «Te convertiste en una de nosotras. Cuando dejaste de intentar ser aceptada». Ana sonrió. Lo había aprendido de la forma más dura, que el lugar de alguien en el mundo no se conquista suplicando, se conquista existiendo con coraje día tras día, con la cabeza erguida, aunque todo parezca querer aplastar. Entonces llegó la sequía, la más severa en años. Los arroyos se secaron, la caza escaseó, y las plantas que antes se escondían bajo piedras, ahora morían a la vista de todos. Los niños comenzaron a enfermar. Los hombres volvían de la casa con las manos vacías. El hambre no llegó de repente, sino que fue creciendo como un rumor inquietante. Ana, ahora una referencia para muchos, decidió actuar. Reunió a un pequeño grupo y partió con Diego hacia tierras más al sur, buscando alimentos y remedios en regiones aún no afectadas. Fue un viaje difícil. Durmieron en el suelo, bebieron agua salobre, enfrentaron una tormenta de arena que casi los hizo regresar. Pero siguieron, porque sabían que detrás de ellos había vidas esperando. Y cuando regresaron, 10 días después, trayendo raíces, frutas secas y hierbas preciosas, fueron recibidos como si hubieran vuelto de entre los muertos. Ana no quiso discursos, solo puso las canastas en el suelo y dijo: «Es poco, pero es un comienzo». El regreso de Ana y Diego marcó más que el fin de una expedición. Marcó el inicio de una nueva fase. Por primera vez, Ana fue llamada a hablar frente al círculo de ancianos, no como visitante, sino como una de las voces de la tribu. Habló con calma, sin intentar impresionar, diciendo que nadie sobrevive solo, que el desierto solo respeta a quien anda en grupo. Dijo también que no basta nacer en una tierra para pertenecer a ella. Hay que cuidarla, escucharla, saber cuándo callar. Los mayores escucharon en silencio. Algunos asintieron, otros solo desviaron la mirada, como quien no quiere admitir que está de acuerdo. Pero cuando terminó, Sofía parecía presente allí, en el viento que soplaba suave entre las tiendas, como diciendo: «Ella aprendió». Y era verdad. Ana ya no era huésped de ese pueblo, era raíz. Con el tiempo, las lluvias volvieron, débiles al principio, luego más generosas. El verde reapareció en los bordes del río, tímido pero terco. Los niños volvieron a correr descalzos, ahora sucios de barro y risa. Flor, Salvador y Luz eran como un trío inseparable, mezclando palabras de ambos idiomas como si hubieran inventado uno nuevo. Ana observaba todo sentada frente a la cabaña, con una cesta de hojas en el regazo y el
rostro tranquilo. A veces Diego se acercaba por detrás, le pasaba la mano por el hombro y se sentaba a su lado sin decir nada. Se habían convertido en un tipo raro de pareja, aquella que ya no necesita confirmar el amor, porque éste existe en cada tarea compartida, en cada silencio respetado, en cada noche que termina con los cuatro juntos bajo el mismo techo. Y en el fondo, Ana sabía. Esa era la mayor victoria. Una mañana, un grupo de viajeros pasó por el campamento. Mercaderes nómadas con cintos de historias del norte y del sur, con mapas dibujados a mano y pedazos de tela colorida colgados de los cinturones. Uno de ellos miró fijamente a Ana. Reconoció su rostro. Era primo lejano de alguien de su antigua aldea. Contó que allá decían que Ana María había muerto en el parto, que nadie la había visto después de la fuga. Dijo que algunos lloraron, pero otros dijeron que se lo merecía por haberse quedado atrás. Ana escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Al final, solo lo miró y respondió: tenían razón. Esa Ana María murió. Esta aquí nació después, en medio del barro y la lluvia. El mercader no entendió completamente, pero se dio cuenta de que no había nada más que decir. Partió con los demás antes del anochecer, llevando consigo la historia de una mujer que, contra todo pronóstico, había renacido. Esa misma noche, Ana se sentó frente a la fogata con Diego y los niños. Flor dormía recostada en Salvador, mientras Luz peinaba el cabello de la muñeca de paja que Ana había hecho. El fuego crepitaba despacio, como si respirara con ellos. Ana miró a Diego, que afilaba una punta de flecha, y dijo: a veces pienso en cómo todo empezó. Yo, acostada en ese barro, creyendo que iba a morir, y tú, rompiendo tu juramento. Diego, sin apartar la vista de la flecha, respondió: el desierto me enseñó a matar. Tú me enseñaste a quedarme. Fueron palabras simples, pero Ana sintió que sus ojos se llenaban, porque allí, en ese momento, comprendió qué era el amor real, no el hecho de promesas o poemas, sino el amor que se despierta temprano, trabaja en silencio, protege en peligro y construye un hogar con sus propias manos. Los años siguientes estuvieron marcados por la estabilidad, no la perfección, porque el desierto nunca permite eso. Pero había armonía. Ana pasó a ser llamada por todos mujer de las tres criaturas, un nombre que llevaba peso y respeto. Su cabaña se convirtió en punto de encuentro, refugio para las madres más jóvenes y lugar de conversación para los viejos. Diego, con el cabello empezando a mostrar canas, seguía como guerrero y consejero, pero ahora era conocido más por lo que construía que por lo que derribaba. Enseñaba a los jóvenes el arte del silencio y la firmeza, y a veces se le veía solo, caminando hasta el árbol donde encontró a Ana años antes, solo para quedarse allí, como quien agradece algo que no tiene nombre. Allí recordaba que, al salvar una vida, había rescatado la propia. Flor comenzó a hablar con más frecuencia alrededor de los 7 años. Sus palabras llegaban poco a poco, como quien prueba un terreno nuevo con los pies descalzos. Pero cuando hablaba, lo hacía con precisión y dulzura. Llamaba a Ana mi madre de fuego y decía que tenía 3 hermanos, no 2. Nadie discutía. En el corazón de la tribu, esa niña pertenecía tanto como cualquier otro. Salvador y Luz crecieron fuertes, ágiles, valientes. Aprendieron a cazar, preparar hierbas, contar historias del cielo y dibujar símbolos en la arena. Ana les enseñó a respetar los 2 mundos de donde venían. No son mitad de nada, son todo de 2 cosas. Y esa frase se volvió un mantra entre ellos, una forma de entender su propia existencia con orgullo y no con duda. Una noche, una gran tormenta cayó sobre el campamento. Lluvia intensa, relámpagos cruzando el cielo, viento rugiendo entre las tiendas como un animal salvaje. Ana se despertó con el ruido y corrió afuera, donde vio que la estructura principal de la tienda de curación estaba a punto de derrumbarse.
Sin pensar, entró bajo la lona para salvar las canastas de remedios, los amuletos sagrados, los registros hechos con tinta de barro y carbón. Diego llegó segundos después y tiró de la estructura con fuerza. Juntos, bajo la lluvia y el trueno, evitaron el colapso. Cuando volvieron a la cabaña, empapados y temblando, Ana sostuvo la mano de él y dijo: «Sabes, si algún día todo esto se lo lleva el agua, que se lo lleve, pero que nos lleve a los dos juntos». Diego asintió, cansado, con el rostro manchado de barro y alivio. Se rieron como quien sabe que sobrevivió a más que tormentas. Después de la tormenta, al amanecer, el campamento parecía lavado de dolor antiguo. Los niños corrían por la tierra húmeda. Las mujeres colgaban trapos al sol. Los hombres reconstruían como siempre. Ana y Diego se sentaron frente a la cabaña, observando todo en silencio. Luz dormía en el regazo de Ana. Flor trenzaba el cabello de Salvador y el mundo parecía, por un instante raro, en equilibrio. Ana cerró los ojos por un momento y recordó el barro, la sangre, el árbol seco, los ojos de Diego apareciendo como una sombra al final de la fila. Muchas cosas habían cambiado, pero lo esencial permanecía: el amor construido sin prisa, la vida hecha con las manos, la familia que se elige cada día. Y pensó, no en palabras, sino en sensación, que a pesar de todo, ese desierto había sido el lugar más fértil donde había pisado. En la última ceremonia del fuego de ese año, Ana fue llamada al centro del círculo. No sabía por qué, no había sido avisada. Llegó con las manos sucias de ceniza después de haber pasado el día preparando ungüentos para un niño con fiebre. Pero cuando entró en el círculo, se dio cuenta de que algo era diferente. Los ancianos estaban allí, con rostros solemnes. Diego estaba de pie, junto a los niños. Isabel, más frágil, sostenía una cesta con hierbas y piedras. Uno de los mayores empezó a hablar, diciendo que no siempre quien nace en una tierra pertenece a ella, pero que a veces quien llega herido, con el corazón abierto, la transforma con más fuerza que quien siempre estuvo allí. Y entonces, delante de todos, pusieron sobre los hombros de Ana una capa ceremonial, símbolo de quien es reconocido como parte viva de la comunidad. Por primera vez lloró sin vergüenza. Esa noche no fue una fiesta ruidosa, fue de compartir, de comida dividida, de historias contadas alrededor del fuego, de miradas largas y sonrisas breves. Ana y Diego no dijeron nada el uno al otro, ni necesitaban, solo se sentaron lado a lado, con Luz en el regazo de ella, Flor apoyada en el pecho de él y Salvador jugando con cenizas en el suelo. El fuego crepitaba bajo, como un corazón latiendo despacio. Allí, en esa simplicidad, en esa noche tranquila bajo un cielo estrellado, todo tenía sentido. El dolor que ella pasó, la elección que él hizo, las vidas que salvaron juntos, la tierra que un día la rechazó ahora la abrazaba, y el pueblo que antes la miraba con sospecha ahora la miraba con orgullo. Era como si todo se hubiera curado, no por milagro, sino por persistencia. Con el paso de los años, las historias de Ana comenzaron a ser contadas por otras mujeres a sus hijas, no como cuentos de hadas, sino como ejemplos reales. La mujer que parió en el barro, la extranjera que se convirtió en raíz, la madre de 3 que hablaba con las hierbas y entendía los vientos. Diego también se volvió leyenda viva, el guerrero que rompió un juramento por compasión, y al hacerlo, encontró un juramento más profundo. No envejecieron como héroes, sino como gente común, con dolores en los huesos, con arrugas en el rostro, pero con el alma entera. Vivieron para ver a Salvador partir en busca de otras tierras, a Luz convertirse en curandera como la madre, y a Flor liderar rituales con la voz firme que antes no tenía. Cada uno siguió su camino,
pero siempre volvía a la misma cabaña de madera, a la orilla del campamento. Y allí, entre leñas, raíces y el olor de tierra mojada, Ana María y Diego envejecieron juntos. No escribieron libros, no ganaron medallas, no dejaron riqueza, pero dejaron algo más valioso: la certeza de que el amor no comienza con palabras bonitas, sino con actos que salvan, protegen y permanecen. Un amor que no llegó gritando, sino que caminó despacio, recogiendo cada piedra del camino y construyendo con ellas un hogar que nació en medio de la nada y se convirtió en todo.